Si estás listo para un emocionante viaje por los oscuros pasillos de la historia eclesiástica, prepárate para explorar los entresijos de un pasado controvertido e intrigante. En este video, nos sumergiremos en las vidas de algunos de los papas más polémicos que hayan ocupado la Catedral de San Pedro. Exploraremos las intrigas, los escándalos y las decisiones controvertidas que marcaron los reinados de estos líderes espirituales. Imagina desenterrar a un papa muerto para juzgarlo, amputar sus dedos y arrojar el cuerpo al río. Sí, no has oído mal. Sigue viendo y sorpréndete con las absurdidades de la historia. Observa a papas involucrados en juegos de poder desenfrenados hasta aquellos cuyos pontificados fueron manchados por prácticas moralmente cuestionables. Ningún secreto será pasado por alto. Prepárate para conocer las impactantes historias de papas cuyas acciones desafiaron las expectativas, causaron escándalos y dejaron una marca indeleble en la trayectoria de la Iglesia Católica. Comencemos este viaje por el lado más oscuro de la historia papal. Empezaremos con el pontificado del Papa Esteban VI, que ocurrió entre los años 896 y 897 y quedó marcado por una de las controversias más extraordinarias de la historia papal, conocida como el Sínodo Cadavérico o Sínodo del Cadáver. Su manejo del caso refleja una serie de acciones inusuales y moralmente cuestionables. Una de las acciones más notables de Esteban VI fue la decisión de exhumar el cuerpo de su predecesor, el Papa Formoso, que había fallecido en el año 896. El objetivo era juzgar al cadáver por los presuntos crímenes cometidos durante su pontificado, es decir, un papa ordenó exhumar el cuerpo del antiguo papa. Increíble. En el sínodo cadavérico, el cuerpo de Formoso fue vestido con ropas papales y llevado a juicio. Esteban VI, actuando como fiscal, presentó cargos contra Formoso, incluyendo acusaciones de traición y usurpación del papado. Y por supuesto, el papa difunto no tuvo la oportunidad de presentar sus alegaciones. De esta manera, Formoso fue considerado culpable en un juicio póstumo, lo que resultó en la eliminación de sus títulos y honores. Además, 3 dedos de su mano derecha, utilizados para bendecir, fueron amputados como castigo simbólico. El cuerpo de Formoso fue posteriormente arrojado al río Tíber como una forma adicional de deshonra. Esta acción impactante demostró un completo desprecio por las prácticas funerarias y normas éticas de la época. La población y parte del clero reaccionaron negativamente a las acciones de Esteban VI. Hubo disturbios en Roma y posteriormente Esteban VI fue depuesto y murió en circunstancias oscuras. El sínodo cadavérico es ampliamente considerado como uno de los episodios más extraños e impactantes de la historia papal. Si también encontraste esta historia increíble, dale like. Ahora hablemos del Papa Gregorio IX en el período de 1227 a 1241. Nacido como Ugolino dei Conti, fue un papa medieval conocido por sus contribuciones significativas a la Iglesia, pero también por su participación en eventos controvertidos. Uno de los eventos más notables fue su participación activa en la institución de la Inquisición. La Inquisición se creó para combatir la herejía, pero con el tiempo sus métodos a menudo se volvieron brutales. Por lo tanto, el Papa Gregorio IX fue el creador de la Inquisición. Por esta razón, puede considerarse uno de los peores papas de la historia, ya que durante la Inquisición, miles de personas fueron torturadas y ejecutadas. Gregorio IX desempeñó un papel fundamental en la formalización de la Inquisición en 1231. Emitió la bula papal Excommunicamus, que autorizaba la persecución sistemática de herejes. Aunque la intención era preservar la ortodoxia católica, la Inquisición a menudo involucró métodos extremadamente cuestionables. Durante el pontificado de Gregorio, se llevó a cabo la Cruzada Albigense contra la herejía cátara en el sur de Francia. La brutalidad asociada a esta cruzada, incluidas masacres y ejecuciones masivas, plantea cuestiones éticas sobre la respuesta de la Iglesia a la diversidad de creencias. Gregorio alentó a la nobleza a participar activamente en la represión de las herejías, fomentando un ambiente en el que la intolerancia religiosa a menudo se asociaba con intereses políticos y económicos. Gregorio IX estuvo involucrado en una prolongada disputa con el emperador Federico II. El Papa excomulgó a Federico II varias veces y promovió acciones que resultaron en conflictos significativos. Dale like y suscríbete al canal. Ahora vamos a otro papa muy interesante. El papado de León X
que tuvo lugar de 1513 a 1521, estuvo marcado por una serie de controversias y desafíos, muchos de los cuales contribuyeron al contexto que llevó a la Reforma Protestante. En este período ocurrió la venta de indulgencias, que alcanzó su punto máximo durante el papado de León X. Esto implicaba la venta de perdón o remisión de los pecados a cambio de contribuciones financieras a la Iglesia. Es decir, si pagabas, tus pecados eran perdonados. La venta de indulgencias fue uno de los principales catalizadores de las críticas de Martín Lutero, quien luego se convirtió en el líder de la Reforma Protestante. León convocó al Concilio de Letrán V para abordar cuestiones teológicas y disciplinarias. Sin embargo, el concilio fue oscurecido por cuestiones políticas y el deseo de recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. León X era miembro de la poderosa familia Medici y también era un líder político más orientado a asuntos seculares y políticos que a los espirituales. Su actuación como líder político generó críticas, especialmente en relación con su enfoque para tratar con los estados italianos y la compleja situación política de la época. También estuvo involucrado en guerras papales, conflictos militares destinados a expandir o proteger los estados pontificios. Estas guerras a menudo involucraban alianzas complejas con otras potencias europeas. El papado de León X a menudo se asocia con un estilo de vida lujoso y extravagante, caracterizado por gastos sustanciales en la construcción de la Basílica de San Pedro y en suntuosos festivales. El siguiente en nuestra lista es el Papa Alejandro VI. La historia del Papa Alejandro, nacido Rodrigo Borgia, está llena de intrigas, escándalos y controversias. Su pontificado tuvo lugar de 1492 a 1503, y a menudo se le recuerda como uno de los papas más controversiales de la historia. Rodrigo Borgia nació en una familia noble española y se unió a la Iglesia, eventualmente convirtiéndose en cardenal. En 1492 fue elegido papa, tomando el nombre de Alejandro VI. Alejandro era conocido por su nepotismo, promoviendo a miembros de su propia familia a posiciones destacadas en la Iglesia y la sociedad. Sus hijos, especialmente César y Lucrecia Borgia, se beneficiaron de sus acciones. Alejandro VI era notorio por su comportamiento inmoral e indulgente. Su participación con mujeres y fiestas extravagantes generó críticas, incluso en una época en la que los estándares morales podían ser flexibles. Se acusó a Alejandro de participar en varias conspiraciones y asesinatos para consolidar el poder de su familia. Un ejemplo notorio fue el asesinato de Giovanni Borgia, hermano de César y Lucrecia, que supuestamente fue envenenado durante un banquete. Alejandro VI estuvo involucrado en conflictos políticos y militares, incluyendo guerras con ciudades-estado italianas y el intento de mantener el equilibrio de poder en la península. Se informa que planeó matrimonios para sus hijos con el objetivo de fortalecer alianzas políticas. En 1493, Alejandro VI emitió la bula Inter Caetera, que dividía las tierras del Nuevo Mundo entre España y Portugal. Esta bula se considera una de las causas subyacentes de futuras disputas coloniales. El siguiente en nuestra lista es Urbano II, que ocurrió desde 1088 hasta 1099. Es más conocido por su proclamación de la Primera Cruzada, un evento que tuvo implicaciones significativas en la historia europea y del Medio Oriente. Aunque la idea de la cruzada surgió en respuesta al llamado del emperador bizantino Alejo, primero Comneno, por ayuda contra los turcos seljúcidas, el papado de Urbano II también estuvo marcado por algunas controversias. La mayor controversia asociada a Urbano II es la proclamación de la Primera Cruzada durante el Concilio de Clermont en 1095. Convocó a los cristianos a unirse a la cruzada para recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados del dominio musulmán. La proclamación de la cruzada tenía motivaciones complejas que involucraban preocupaciones políticas, religiosas y sociales. Urbano II buscaba unir a la cristiandad occidental y oriental y reafirmar la autoridad papal sobre la Iglesia. Aunque la Primera Cruzada resultó en la captura de Jerusalén por los cruzados en 1099, la conquista también dio lugar a episodios de violencia y masacres. La brutalidad asociada a la toma de Jerusalén generó controversias incluso entre los contemporáneos. Por lo tanto, en este período hubo muchos masacres, la brutalidad se volvió común durante su papado. Y en nuestra lista de los peores papas de la historia, este no podía faltar. El papado de Clemente VI, que
que ocurrió desde 1342 hasta 1352, estuvo marcado por diversas polémicas y desafíos, especialmente durante un periodo tumultuado de la historia conocido como la Peste Negra y la Guerra de los 100 años. Durante la Peste Negra, enfrentó críticas por su respuesta aparentemente ineficaz y descoordinada. Buscó aliviar el sufrimiento de los afectados, pero las medidas fueron insuficientes frente a la magnitud de la tragedia. Clemente VI era conocido por su estilo de vida lujoso y extravagante, marcado por fiestas suntuosas y gastos excesivos. Esto generó críticas, especialmente considerando el contexto de la Peste Negra, que causó gran sufrimiento y pérdida de vidas. La Peste Negra, que asoló Europa en el siglo XIV, fue una pandemia devastadora causada por la bacteria Yersinia pestis. Se propagó rápidamente a través de pulgas en ratas, diezmando a la población europea y estimándose que causó la muerte de millones de personas. La magnitud de la Peste Negra llevó a muchos a cuestionar la lógica de un Dios benevolente, permitiendo tal calamidad. Surgieron dudas y desafíos a la fe, especialmente ante el sufrimiento generalizado. La incapacidad percibida de la Iglesia Católica para contener la propagación de la peste y explicar su propósito socavó la confianza en las instituciones religiosas. La autoridad de la Iglesia fue desafiada, contribuyendo a un declive de su influencia a largo plazo. Al igual que algunos de sus predecesores, Clemente VI practicó el nepotismo, nombrando a miembros de su familia en posiciones eclesiásticas importantes. Este comportamiento a menudo se veía como contraproducente para los principios éticos de la Iglesia. Otra polémica ocurrió durante la Guerra de los 100 años, conflicto entre Inglaterra y Francia. Clemente VI adoptó una posición diplomática controvertida al intentar mediar la paz, pero sus acciones fueron criticadas por no lograr evitar la continuación del conflicto. Ahora hablemos del papado de Inocencio III, que se extendió desde 1198 hasta 1216 y estuvo marcado por una serie de polémicas y desafíos, convirtiéndose en uno de los pontificados más influyentes y controversiales de la Edad Media. Inocencio III entró en conflicto con el emperador Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico sobre cuestiones de investidura, es decir, la nominación de obispos y líderes eclesiásticos. Este conflicto reflejó las tensiones entre el poder secular y el poder eclesiástico en la Europa medieval. Jugó un papel inicial en la organización de la Cuarta Cruzada, con el objetivo inicial de recuperar Jerusalén de los musulmanes. Sin embargo, la cruzada fue desviada y resultó en el saqueo de Constantinopla en 1204. Aunque Inocencio III no planeó directamente el saqueo, su influencia inicial fue un elemento controvertido de ese episodio. También estuvo involucrado en la Cruzada Albigense, una campaña militar contra los cátaros y albigenses en el sur de Francia. Esta cruzada resultó en masacres y persecuciones, generando críticas y controversias sobre los métodos utilizados. También organizó la Quinta Cruzada, que tuvo como objetivo Egipto. Sin embargo, la cruzada no logró sus objetivos estratégicos, lo que llevó a críticas en cuanto a la planificación y eficacia de las empresas militares. Ahora hablemos de un papa que amaba las fiestas privadas. El pontificado de Juan XII, que ocurrió de 955 a 964, estuvo marcado por una serie de polémicas y comportamientos controvertidos, convirtiéndose en uno de los pontificados más notorios de la historia papal. Aquí hay algunos de los aspectos más destacados y controvertidos asociados con Juan XII. Ganó notoriedad por su comportamiento moralmente cuestionable. Informes históricos sugieren que estuvo involucrado en prácticas como orgías, fiestas licenciosas y otras prácticas consideradas inapropiadas para un líder religioso. Fue acusado de nepotismo, promoviendo a familiares a posiciones eclesiásticas, y de simonía, la venta de cargos eclesiásticos a cambio de dinero. Estas prácticas eran contrarias a los principios éticos de la Iglesia. Tuvo relaciones tumultuadas con el Sacro Imperio Romano Germánico, especialmente con el emperador Otón I. El conflicto resultó en una intervención militar por parte de Otón I en Roma, culminando en la deposición y elección de un nuevo papa. Juan XII fue excomulgado 2 veces durante su pontificado, una vez por Otón I y otra por un sínodo de obispos italianos. Sin embargo, logró reconciliarse en ambas ocasiones, mostrando la inestabilidad y las luchas de poder en ese momento. Murió en 964, en circunstancias sospechosas.
Algunos informes sugieren que fue asesinado por un esposo traicionado mientras estaba en flagrante adulterio. La naturaleza de su muerte contribuyó a la infamia de su pontificado. Es crucial recordar que las interpretaciones de la historia a menudo están influenciadas por perspectivas variadas y a veces por documentos históricos sujetos a interpretaciones divergentes. ¿Te gustó el video? Dale like y suscríbete al canal.